Y hola, muy buenas y bienvenidos a otro tutorial. Y hoy les estaré mostrando cómo descargar WinRAR completamente gratis. Y no se asusten, no vamos a hacer nada ilegal y vamos a hacer todo desde la página oficial de WinRAR, debido a que pueden usar el programa de forma totalmente gratuita para siempre. Simplemente que les va a pedir comprar la licencia si es que son una empresa o van a hacer uso del programa para uso comercial. Bien, el primer paso es entrar al navegador que ustedes quieran. Puede ser Brave, puede ser Chrome, puede ser Firefox, puede ser incluso Microsoft Edge, el que ustedes elijan. Yo en mi caso voy a usar Chrome, voy a entrar a Chrome y en la barra de búsqueda vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir WinRAR y damos Enter. Este enlace es al que tienen que entrar, pero tengan mucho cuidado de que verifiquen que sea el enlace que está apareciendo en pantalla, https://winrar.es y esta flechita que diga descargas. Si se meten a un enlace que diga aquí arriba patrocinado, ese muy probablemente no es el enlace de la página oficial de WinRAR y puede que se estén instalando virus, así que presten mucha atención a que el enlace al que se metan no diga patrocinado y que sea exactamente este. Miren, les voy a dar un ejemplo de a cuál no tienen que entrar. Por ejemplo, a Softonic no entren porque, como pueden ver, este enlace fue publicado el 5 de diciembre de 2025. Es decir, no van a obtener la última versión aún y que diga que aquí tienen la última versión. No entren a Softonic y tampoco entren a UpToDown, que aquí no aparece, pero por ejemplo otro de estos es softmoney.com. Y a la página de Wikipedia de WinRAR pues tampoco entren porque simplemente les va a dar información sobre lo que es WinRAR. Entonces el enlace que deben entrar es este, https://winrar.es flechita descargas. Entran aquí y aquí directamente ya les sale la opción para descargar un ejecutable. También pueden ver las últimas versiones, pueden descargar WinRAR para Windows en euskera, WinRAR, perdón, para Windows en español, WinRAR para Windows en inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer es simplemente darle a instalar y automáticamente ya se nos instaló ya se nos descargó, perdón, el instalador. Entonces simplemente dan clic aquí, abren el instalador, les va a pedir permisos, le dan que sí. Y en la carpeta de destino por defecto es disco local C, archivos de programa y WinRAR. Esto lo pueden cambiar, pero yo les recomiendo que si van a hacer otras cosas los dejen por defecto, aparte de que WinRAR pues es un programa bastante liviano, o sea, no pesa prácticamente nada. Entonces, bueno, aquí pueden ver que el creador es Alexander Rochal. Lo pueden buscar, es una persona bastante famosa, de confianza, no hay ningún problema, no les va a meter virus si es que hacen el tutorial y siguen el tutorial a pie de letra. Bien, una vez dicho esto, simplemente le dan a instalar. Aquí pueden activar más extensiones o formatos de archivo en los que quieran que WinRAR pues tenga permisos para manipular y ejecutar estos archivos, pero yo les recomiendo que lo dejen así porque, por ejemplo, WinRAR no es un programa hecho para ejecutar o manipular archivos de formato ISO. Como pueden ver, aquí está el ISO y lo pueden marcar, pero yo les recomiendo que se descarguen otro programa externo a WinRAR que sea específicamente hecho para montar archivos ISO o para ver contenido de archivo ISO. Bien, una vez dicho esto, aquí simplemente dan a aceptar y ya estaría. Instalación de WinRAR. WinRAR se ha instalado correctamente en la carpeta disco local C, archivos de programa WinRAR. Aquí pueden ver las novedades, pueden ejecutar a WinRAR, leer la ayuda, ver la licencia, comprar, página oficial, etcétera, etcétera, etcétera. Y simplemente le dan a listo y ya tendrían instalado completamente gratis WinRAR, que si entran a WinRAR y les pide que compren el programa, simplemente pues quitan el anuncio, le dan a la tachita y ya pueden usar el programa como si lo tuvieran comprado, porque si lo compran pues los beneficios son prácticamente nulos. Y se preguntarán entonces cómo WinRAR sobrevive. Pues WinRAR sobrevive a base de las empresas. Las empresas, como usan WinRAR para uso comercial, pues estos sí que los compran. Pero bueno, dale like al video, suscríbete y nos vemos en el próximo. Adiós.